Respecto a la fase judicial. Concluida la fase judicial, vamos a tener la fase ejecutiva. La fase ejecutiva va a estar del artículo 425 al 428. Como ya es de nuestro conocimiento, nuestro código no está totalmente ordenado, sino que pues en medio de cada uno de estos artículos o de estas fases, pues otros temas, como lo es el derecho colectivo, la conciliación en temas como el arbitraje. Entonces, tenemos que tener primero separado e identificadas cuáles son las fases del proceso ordinario laboral. Repito, son tres. La primera es una fase administrativa, que el fundamento legal es del artículo 258 al 268. Concluida esta fase, vamos a iniciar la fase judicial. Esa va a estar del 332 al 373 de su Código de Trabajo. Y posterior a esa fase judicial vamos a tener la fase ejecutiva. En esa fase está del artículo 425 al 428 del Código de Trabajo. ¿Por qué es necesario saber cuáles son las fases? Porque nosotros tenemos que tener el conocimiento de que previo a una fase judicial vamos a tener una fase administrativa. La fase administrativa es la que se va a llevar a cabo a través del Ministerio de Trabajo con la Inspección General de Trabajo. Por ejemplo, si a mí, Zenaida, a mi jefa, y el día de hoy me llama a su oficina y me indica que van a rescindir mi contrato por una reestructuración o porque ya simplemente tienen a otra persona que va a estar en mi lugar. Entonces, tengo que identificar si el despido es directo, justificado o injustificado. Posterior a eso, pues obviamente el cliente va a acudir a ustedes. En este caso, yo pues iría a buscarlos a ustedes y les iniciaría comentando que el día de hoy me acaban de despedir, pero que no me quieren pagar todas las prestaciones que me corresponden. Entonces usted inmediatamente pues tiene que saber que son 30 días para que yo pueda presentar esa demanda. Contrario, si quien me va a contratar los servicios es el patrono, entonces ahí yo ya verifico que son 20 días, pero siempre me voy a la prescripción. ¿Sí, Gustavo? Una consulta. En la práctica, pues si a mi cliente lo despidieron el día de hoy, yo no creería que normalmente las empresas no te dan el pago ese mismo día, sino te dicen, bueno, regresa en 15, 20 días. Normal, por lo menos en el sector privado. No sé si en el sector público sí te entregan de una vez te despiden y te entregan y te dicen no te voy a pagar. Entonces, ¿cómo yo podría también aconsejar a mi cliente que pues hay un tiempo prudencial para esperar eso? Bueno, su tiempo prudencial van a ser dentro de esos 30 días, porque, por ejemplo, yo tuve un caso en el cual al señor le dijeron, mire, ya no queremos saber, bueno, en Buen Chapín le dijeron, mira vos, ya no necesitamos de tus servicios,
y te vamos a pagar dentro de 20 días. Entonces vos venís dentro de 20 días y platicamos. La persona llegó y le dijeron, no, mira, ¿será que puedes venir dentro de unos 15 días porque todavía no tenemos tu cheque? Entonces, legalmente, cuando transcurren ese tiempo, por ejemplo, primero pasaron 20 y luego 15 días, entonces tenemos que contar, ¿verdad? Y pues entonces vemos que ya transcurrieron 30 días. El tema aquí es que, por ejemplo, el consejo es para su cliente que toda vez esté dentro de esos 30 días, podrá solicitar todas las irrenunciables. De lo contrario, únicamente va a poder solicitar, por ejemplo, perdón, va a solicitar irrenunciables e indemnización. Si en dado caso transcurre esos 30 días, más de 30 días, pues nos tendríamos que ir al artículo 264, en el cual nos va a establecer que todos los derechos que provengan directamente del código van a prescribir en 2 años. Pero si transcurren más de 30 días, pues ya no va a tener derecho a lo que le corresponde, porque el tiempo prescribe. Entonces, su forma de asesorar al cliente va a ser, como les he mencionado en clase, que usted tiene que primero saber las fechas en que lo despidieron, la fecha en que su cliente está acudiendo a usted, y entonces cuando su cliente ya llega, usted tiene la obligación de informarle. Por ejemplo, en este caso que yo les comento, al cliente yo le informé, mire, pues ahorita ya el tiempo pasó en demasía porque incluso con el señor lo despidieron en febrero, si me recuerdo, que fue en febrero, y él acudió primero durante esos 30 días a un abogado. Este abogado le pagaron para que presentara la demanda. Este abogado no presentó la demanda. Cuando la persona se da cuenta, pues no tenía ninguna demanda, pasó el tiempo y prácticamente podríamos decir que a mí se abocaron conmigo prácticamente como 9 meses después. Entonces, mi obligación es decirle a la persona que está contratando mis servicios que ya prescribió. Y entonces le comento que él tenía 30 días para, pues, plantear la demanda. Por supuesto que cuando le pagaron a la abogada anterior, no realizó lo que tenía que hacer, pues nos vamos al Tribunal de Honor. Pero eso es directamente con la abogada, pero eso no me va a pagar a mí mis irrenunciables. Entonces ya solo me quedan pues todas las demás, que en este caso tengo 2 años para solicitar esas irrenunciables, pero el tema de la indemnización ya no me corresponde porque ya prescribió. Entonces, Gustavo, ¿qué se hace en este caso? Explicarle a su cliente que pues prescribió el tiempo, pero usted puede plantear su demanda desde cero. Es decir, indica cuándo lo despidieron, el salario, lo mismo que ustedes hicieron en su demanda y solicitan todo, indemnización, sus irrenuncia, todo. ¿Por qué? Porque es la contraparte que tiene que hacer uso de los recursos y de los medios legales para impugnar lo que yo estoy solicitando. En este caso, cuando sea la audiencia de este señor, pues me podrán plantear una excepción de prescripción. Entonces, si me plantean esa excepción, yo respondo a esa excepción, pero es a criterio del juez el identificar obviamente y decir, no, pues acá cuando ya dicto la sentencia, me doy cuenta que efectivamente el señor transcurrieron 9 meses para que él planteara su demanda. Pero en este caso el demandado es quien tiene que hacer ver en el transcurso del juicio, plantear esa prescripción. Si no la plantea, prácticamente él acepta que me tiene que pagar todo. Entonces, esa es
la situación, que usted tiene que comentarle todo a su cliente, pero usted puede solicitar todo. Así es, Gustavo. Sí, tal vez mi pregunta era, sí, tengo claro esto de los 30 días para que mi cliente no pueda perder esos pagos, pero tal vez mi pregunta era un poquito más, tal vez a experiencia suya. El primer día vengo yo, me despidieron hoy. ¿Usted presenta de una vez la demanda o qué haría en ese caso? No, vuelvo a lo mismo. Usted, por ejemplo, la persona que lo contrata ya tiene más o menos una noción de cómo es su jefe. Incluso le pueden decir, mire, es que ellos me dijeron eso, pero ya sé que no me van a pagar. Entonces usted plantea la demanda. Lo que pasa es de que en su mayoría los patronos no les extienden ningún documento indicándoles si les vamos a pagar o necesitamos un plazo de tal fecha. Entonces, lo que yo haría sería esperar un tiempo prudencial dentro de ese tiempo. Si no se ve claro que le vayan a pagar, entonces voy a la inspección. En este caso, si fuera que quiero agotar esa vía, porque sé que al final, pues tal vez ahí sí le van a pagar, me voy a la inspección y presento mi caso. Entonces ahí agoto la vía administrativa. Ya ahí en ese momento puede decirme la contraparte, mira, pero nosotros estamos en trámite para poder pagarle. Pero ahí ya estoy interrumpiendo la prescripción. Entonces ya me da chance que si ellos se tardan un poco más, pues continúo con esos 30 días. Pero si no, entonces prescribe el derecho para mi cliente. Eso es lo que yo haría. Súper, ahí me queda más claro. Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, jóvenes, por eso nos sirve y es indispensable que ustedes tengan del artículo 258 al 268 pues identificado qué artículos son los más relevantes. En este caso, yo les podría decir, ustedes subrayen del 258 al 268 porque todos los artículos contienen elementos importantes, pero es necesario que usted se ponga a leer, sepa qué es la prescripción, que es un medio de librarse de una obligación. Es decir, yo planteo la prescripción porque yo, si soy la contraparte, quiero librarme del pago de, en este caso, la indemnización, por ejemplo. Entonces, saber que en el 259 está el tema de el patrón, que tiene 20 días por despido justificado o disciplinar. Eso ya lo tienen resaltado ustedes porque fue lo que hicimos en un día presencial. Luego tienen la prescripción por apercibimiento, ahí mismo. También en el 260 ustedes tienen los 30 días para el trabajador y ahí ya empieza, ¿verdad? Despido indirecto, luego tenemos el patrono, reclama retiro injustificado, derechos de contratos y pactos o convenios y eh, los RIT, que son los reglamentos interiores de trabajo. En el 264 usted debe de tener que ahí es cuando nos establece los derechos que provengan directamente de este código, prescriben en 2 años, son las irrenunciables. Entonces, nos pueden plantear una prescripción, pero tenemos 2 años para poder pelear las irrenunciables. Lo que no nos van a pagar sería la indemnización y cualquier otro bono, ¿verdad? Porque si es un bono extra, no es algo irrenunciable. Entonces, al final, tenemos que ir evaluando qué es lo que le van a pagar a mi cliente o a usted, si fuera el caso. Luego, en el artículo 266 tenemos interrupción de la prescripción. Entonces, ahí vamos a tener tres sucesos en los cuales se puede dar la prescripción. Entonces, tienen número 1, que ahí sería literal A, por demanda o gestión ante autoridad competente. En este caso,
pues es dentro de esos 30 días, ¿verdad? Que es ante la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo. B, el hecho de que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente de palabra por escrito, tácitamente por hechos indudables, el derecho de aquel contra quien transcurre el término de prescripción. Es decir, si fuera el caso como nos menciona Gustavo, la contraparte puede decir, no, yo sí le dije que le iba a pagar, pero se atrasaron mis pagos, ¿verdad? Por ejemplo, en sí las personas que me compran mi producto me quedaron mal, entonces por ende es una cadenita en la cual yo le quedé mal a la persona que despedí. Yo reconozco como patrono que me comprometí a algo, pero no pude cumplir. Entonces yo me comprometo a pagar y a saber que no corrió la prescripción porque yo estoy aceptando que fue por mí que no se cumplió el tiempo. Pero eso rara vez va a pasar, ¿verdad? Porque lo que quiere el patrono es liberarse de la obligación de pagar. C, por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. Especialmente acá, en el caso fortuito o fuerza mayor, podría ser un caso como el tema del COVID. Por ejemplo, cuando hubo toque de queda, en el que, por ejemplo, hubieron unos días en los que nadie pudo salir de su casa y a usted ese día se le vencía el plazo, pues es una causa de fuerza mayor en el sentido de que por una pandemia, pues se suspendieron los plazos legales. Entonces, si su plazo terminaba, por ejemplo, el martes 15 de marzo del día que suspendieron todas las actividades y era pandemia y usted ese día tenía contemplado ir a la inspección a presentar su denuncia, entonces, obviamente, como hay una pandemia, pues tenemos el toque de queda, que nadie sale de su casa, todos están en su casa, entonces ahí se suspende el plazo legal. Por ende, cuando se retomen las actividades, vuelve a correr mi plazo. Por ejemplo, si ese martes era mi último día, el primer día hábil que vuelvan o que levanten la suspensión de los plazos, ese sería mi último día. Así es como funciona la literal C, pero eso es prácticamente un caso excepcional. La mayoría lo que se hace es interrumpirla ante la Inspección General de Trabajo. El 268, que indica que el efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que aquella ocurra. Es decir, si usted se presenta el día 29 a la inspección, cuando usted llega automáticamente ese día se interrumpen los 30 días, empezamos esa fase administrativa que es ante un inspector o un delegado de la Inspección General de Trabajo, quien va a escuchar qué pasó y al mismo tiempo nos va a citar, nos va a fijar una fecha para que la contraparte y yo comparezcamos ahí mismo para ver si ahí me va a pagar o no me va a pagar o qué postura va a tomar. Entonces, en ese momento, hagamos de cuenta que el despido fue el año pasado y nos citaron para el día de hoy. Hoy acude Zenaida, que es mi expatrona, y yo podemos ir con o sin abogado. Y entonces acudimos y cuando me presento, toman mis datos, levantan un acta y Zenaida dice, no, es que yo no le debo porque yo ya le pagué. Entonces vengo yo y digo, sí, me pagó, pero la mensualidad cuando me despidió, pero no me ha pagado todo lo demás. Ah, bueno, entonces viene Zenaida y dice, yo no le debo nada. Entonces ahí no conciliamos. Ahí se da por agotada la fase administrativa. Y entonces damos la pauta a iniciar la fase judicial, que es cuando elaboramos nuestra demanda. Y ya la vamos a presentar ante un órgano jurisdiccional o un órgano competente. En este caso,
Isabel, ¿cuál es el órgano competente en Guatemala para presentar esa demanda? No sé si Isabel puede activar su micrófono. Sí, licenciada, buenas noches. Bueno, Es el juzgado de primera instancia Ay, no recuerdo, Ligda. Pero aquí lo tengo contigo. a ver, Pluri- Marco. Mm, Bueno, Chelita, es el juzgado de laboral. Ajá, pero quiero todo el nombre. Es el juzgado laboral de, pues, obviamente, de trabajo para poder llevar, Sí, pero ese nombre no es. Vamos a perdón. ver. Mary, que levantó la mano. Licenciada, ¿no es el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social? Sí, pero ahí nos falta algo, jóvenes. Vamos a ver, Para la Margarita. admisión de demandas. Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la admisión de demandas del Departamento de Guatemala o dependiendo en dónde se encuentre. No, dependiendo de dónde se encuentren, no. Solo en Guatemala hay. Eso tiene que estar claro, jóvenes. Solo en Guatemala existe admisión de demandas. En otro lado no hay. Solo existe juzgado de trabajo o en su defecto. Si es marco su micrófono, solo si es podría ser uno de paz, pero mixto, entonces colocamos el nombre. Pero para la admisión de demandas solo hay en Guatemala. El nombre del juzgado se lo tiene que saber. No es juzgado laboral, no. Entonces sí tenemos que tener claro cuál es el nombre del juzgado. Eso es número uno. Cuando ya tenemos nosotros redactada nuestra demanda, la vamos a presentar. Entonces acá ya empezamos con la fase judicial. Nos vamos entonces a que nosotros tenemos que saber cuáles son los requisitos legales. Los requisitos legales de la demanda están en el artículo 332. Usted ya sabe que dentro de su demanda también va a hacer usted uso del artículo 344 al 357, porque ahí usted tiene los medios de prueba que son parte relevante de su demanda. Entonces, aquí es donde ya vamos a tener integrado todo nuestro código. Ahora, en el artículo 335 ya está el juicio ordinario laboral. Entonces, aquí, al presentar nuestra demanda, se da inicio con la fase judicial e iniciamos con prácticamente este juicio verbal y periodo conciliatorio. Ahora, en el artículo 335, prácticamente ese sería nuestro paso 2 de la fase judicial, porque nuestro paso 1 va a ser nuestra demanda, el planteamiento de la demanda. Cuando usted presenta la demanda, el juzgado de admisión de demandas lo que va a hacer es emitir un decreto, que esta es la resolución en la cual le dan por aperturado ese proceso, por recibida la demanda, por identificados las peticiones que usted indicó en su memorial, es lo que lo que va a resolver el juzgado. Se admite para su trámite, se tiene vamos a ver, se toma nota del auxilio, dirección y procuración propuesto, se toma nota del casillero electrónico, se da inicio al juicio ordinario laboral en contra de o planteado por la señora tal en contra del señor tal. Se toma nota de la dirección para notificar al demandado. También ahí mismo, en un numeral, lo que van a hacer es apercibir al demandado y le van a indicar que debe señalar
un casillero electrónico para recibir notificaciones y si en dado caso no lo señala, seguirá siendo notificado por los tribunales del juzgado. Eso es en la primera resolución. También le van a indicar que se debe presentar con todos sus medios de prueba en el día y hora señalado para la audiencia. Le van a fijar día y hora para su audiencia. Van a tener como tercero interesado al Ministerio de Trabajo. Luego en esa resolución tenemos los artículos que van a fundamentar esa resolución y también vamos a tener la palabra notifíquese. Entonces, esa resolución es la primera, esa Margarita. ¿De qué forma se la tengo que notificar al demandado? Margarita. Sí, de forma personal, licenciada. Muy bien, de forma personal, a través de una notificación que, Ronald. Por medio de una notificación, licenciada. Ajá, una notificación que. Escrita. Ok. ¿No? Sí, está bien, pero en este caso sería física, ¿verdad? Porque se recuerdan ustedes que en el artículo 328 tienen ustedes cuáles son las que se notifican personalmente. Entonces eso es de forma física, porque yo se la voy a entregar a la persona. Ya hablamos que el casillero es una serie de letras y números y que está vinculado a un correo. Eso, cuando yo recibo la notificación siendo el demandado, que es la primera que me van a entregar de forma física, personal, me están apercibiendo a que yo señale un casillero. En mi primera comparecencia, yo debo señalar ese casillero electrónico. Pablo, ¿cuándo sería la primera comparecencia del demandado? ¿En qué momento cree usted? Licenciada, cuando se le notifica y tiene que dar por contestada la demanda. Ah, muy bien, cuando contesta la demanda. ¿Y en qué momento será eso? Cuando a él se le notifica de que está emplazado, que está demandado. Ah, sí, pero ¿en qué momento va a contestar la demanda, cree usted? ¿En qué momento? ¿O cuándo? Y cuando se le notifica, o sea, a esa Pero persona se será le que, notifica. ajá, Sí, pero sí. ¿será que yo llego, le notifico y usted de una vez ya va a contestar la demanda? No, hay un plazo reglamentado para tanto presentar excepciones como para contestar la demanda. Muy bien. En este Si no caso, estoy mal, ajá, son de laboral, no recuerdo muy bien, pero como ley supletoria del Código Procesal Civil, para excepciones previas son 7 días y para contestar la demanda 15 días, ok. pero no recuerdo cuántos Aquí, son en laboral. ajá, aquí vamos a eliminar esa parte, Pablo, porque Ajá. vamos a leer, hay un mensaje de Mark en el que dice en audiencia y efectivamente, no, aquí no devolvemos la demanda si está mal planteada. No. Ahorita centrémonos en la contestación. La contestación de la demanda es, o el momento procesal oportuno va a ser en la primera audiencia, Pablo. En la primera audiencia yo voy a contestar la demanda y plantear mis excepciones. Si yo quiero plantearlas antes, ok, perfecto, pero el momento es en la primera audiencia. No es que yo tenga 15 días para hacerlo, no, sino es en la primera audiencia. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, con lo que menciona su compañera de devolver la demanda no me queda muy claro, porque ahí, ¿qué excepción tendría que plantear? Si la demanda no cumple los requerimientos, ¿cuál es la excepción que tendría que plantear? Demanda defectuosa. Demanda defectuosa. Muy bien. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que tener su procesal civil y mercantil y su código de trabajo. Con el tema de las excepciones están en el 116. Esas las tienen que saber de memoria, ¿verdad? La litispendencia, cosa juzgada, todo ese tema, demanda defectuosa, prescripción, transacción, pago, todas esas las tienen que saber.
y también saber cuáles son excepciones previas, dilatorias y cuáles son las denominadas privilegiadas, que son las que se pueden plantear en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia en segunda instancia. Eso de memoria, jóvenes. O sea, eso lo tenemos que dominar. Si alguien todavía tiene inconvenientes de cuándo se plantean, cómo se plantean, pues tenemos que regresar un poquito a esa parte de las excepciones, porque acá en laboral también planteamos excepciones. Uriel. Licenciada, buenas noches. Entonces, en esos 3 días previos a la primera audiencia, nosotros podemos presentar cualquiera de estas excepciones previas del 116. Es que eso de los 3 días, ¿de dónde se lo están sacando ustedes? ¿Cuál es el fundamento legal? Esos 3 días son para contestar la demanda, licenciada. Vaya, pero ¿cuál es el fundamento legal de ese, Uriel? Ahorita déjeme ver mis apuntes. Vaya, porque acá yo les pregunto así, jóvenes, no con el ánimo de molestar, sino es para que sepamos en qué momento es que vamos a plantear qué, si fuera la contestación, si fueran las excepciones, pero aquí no podemos confundir los plazos. ¿Por qué? Porque hay un plazo establecido para plantear la demanda. Bueno, ya sabemos que son 30 días para trabajadores, 20 para patronos. Posterior a eso, el juzgado va a emitir una resolución. En esa resolución resuelve mis peticiones y al mismo tiempo me señala día y hora para la vista. Hay un plazo legal que debe mediar entre la primera notificación y la audiencia, que no es lo mismo y no es el mismo plazo para que yo pueda plantear excepciones, como lo es en civil. En civil me notifican y son 9 días, 6 días. Dentro de esos 9 días tengo 6 y luego 3. Entonces ahí voy planteando yo las excepciones. Aquí es distinto. Gustavo, en lo que Uriel nos dice cuál es el fundamento legal. Es el 337. Vale. ¿Qué establece el 337? Leamos, por favor, Gustavo. Entre la citación y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón de la distancia. Muy bien. Pero en ese artículo, ¿de qué estamos hablando? En el momento en el que yo, como notificador, le voy a llevar la demanda con la resolución a Zenaida, que es la demandada. Por ejemplo, si yo le notifico a Zenaida hoy, ¿sí, Uriel? Solo que no la escucho. Creo que yo estaba confundido, licenciada, los 3 días que dicen en el artículo 334, si la demanda lleva cualquiera, que le haga falta a la demanda cualquiera de los requisitos del 332. Ah, pero ahí es para subsanar el previo. Ajá, sí, en eso estaba confundido, licenciado. Ajá, es diferente. Sí, por eso es que yo les hago las preguntas para que ustedes puedan leer y decirme en dónde están ustedes leyendo para poder todos estar en la misma sintonía. En lo que nos menciona Uriel son 3 días para subsanar previos. Es decir, si hemos omitido un requisito, nos fijan un previo, subsanamos y le dan trámite. El artículo que nos leyó Gustavo es, regresando al ejemplo, yo, Giselle, demandó a Zenaida. Entonces viene Margarita, que es la notificadora, llega con Zenaida el día de hoy. Y entonces, si acá el 337 les indica que deben mediar por lo menos 3 días entre la citación y la audiencia, si nos basamos en ese término legal, ¿será que en esta semana podríamos celebrar la audiencia? Sí, no y qué día. Vamos a ver, levanta la mano.
Margarita. Sí, licenciada, sí se podría, porque si se lo dan a conocer hoy, él tiene martes, miércoles y jueves tendría que ser, entonces, ¿Cuándo, ¿cuándo 3 tendría que días, ser la audiencia? la audiencia, o sea, si fue notificado hoy lunes, Ujú. sería martes, miércoles y el día jueves tiene la audiencia. Bueno, quedémonos con esa respuesta por el momento. Vamos a escuchar Fernanda. No, licenciada, solo para recordar el ejemplo que usted nos había dado en las clases anteriores, que es de, si por ejemplo, hoy 12 de enero a mí me notifican y la audiencia es para mañana 13 de enero, la audiencia no se puede llevar a cabo el 13 de enero. Yo puedo lo que es devolver la cédula o presentar nulidad, porque esos 3 días son para yo preparar la contestación de la demanda. Muy bien, ahí vamos perfectos. Pero la respuesta que necesito es, Pablo. Ah, no, solo para la devolución esa se hace por medio de memorial, ¿verdad, Ligda? Sí. O sea, uno la recibe y la devuelve por medio de un memorial evacuado. Así es. Especificando los motivos por los cuales la devuelve. Así es por memorial. En lo que yo les estoy preguntando, Margarita está parcialmente bien su respuesta. ¿Por qué? Porque mi plazo empieza a regir no hoy, según la ley del organismo judicial, ¿cuándo? El día después, licenciada, de que es recibida la Vaya, notificación. entonces, martes es mi día 1, miércoles mi día 2, jueves mi día 3. Entonces, la audiencia se podría llevar a cabo el viernes, porque entre lunes y viernes sí hay 3 días de por medio. Por eso dice, Entonces por son lo 3 menos. días agotados. Los 3 días agotados que uno tiene que presentarse, no al tercer día, sino que agotado los 3 días. Sí, ese término de agotados no me convence, pero ya lo entendí. Muy bien. Son mediar por lo menos 3 días. Eduardo. ¿Qué tal, licenciada? Si recordamos lo que indica el artículo 45 de la ley del organismo judicial, sabemos que un día son 24 horas. Entonces, si nos indica que son 3 días, son un total de 72 horas las que tienen que pasar para que nosotros podamos redactar nuestra contestación. No. ¿O al cumplirse el tercer día como tal? Es que recordemos que horas y días no es lo mismo. Si su código le establece 24 horas, no es un día, o sea, un día completo. Porque, por ejemplo, si a usted le notifican a las 3 de la tarde, el tiempo en el que usted va a poder plantear su recurso es, por ejemplo, a las 14:59. Pero si me dicen días, entonces tienen que estar 3 días por lo menos de por medio entre que me citaron y se va a llevar a cabo la audiencia. Entonces, yo sé que nosotros podemos decir un día 24 horas, sí, pero en los plazos no funciona así, sino los tenemos que aprender como días u horas, dependiendo que nos establezca el código. Pero en este caso, Eduardo, si nos notificaran hoy, tienen que estar de por medio por lo menos 3 días. Si es más, enhorabuena. Pero si no se llevan a cabo esos 3 días en medio, por decirlo así, para que sea más fácil comprenderlo, perdón, si no están esos 3 días de por medio, entonces no se está cumpliendo con el plazo legal. O nos suspenden la audiencia o devolvemos la notificación o simplemente no nos presentamos porque prácticamente estamos violando el debido proceso. Por eso es, Eduardo. Excelente, muchas gracias, licenciada. Muy bien. Pablo. Ligda, según yo tenía entendido, en materia laboral todos los días y horas son hábiles, pero en conflictos, o sea, en colectivos y en materia de amparos. Así es. En ordinarios, no. No. En ordinarios es de lunes a viernes, sábado y domingo es inhábil. De lunes a viernes de 8 a 3:30. Exacto. Sí, así es. Entonces, jóvenes, para Gustavo, Uriel, Eduardo, Pablo y todos los demás, entonces,
regularmente le van a notificar su audiencia casi que hasta un año antes o unos 2 meses antes. Hasta un mes antes, en algunos casos, en los que los juzgados van como más ágiles en notificar. Pero algunos, por ejemplo, que la agenda está saturada, le van a notificar hoy una audiencia de diciembre o una audiencia de enero del próximo año, porque la agenda está saturada. Entonces, por supuesto, acá nos dice por lo menos 3 días, no nos dice 365 días. Pero el problema es que como ahora la mayoría de personas ya no tenemos ese miedo a demandar, entonces me despiden, demando, porque entonces ya tengo el miedo de que no me vayan a pagar. Entonces, por eso hay N cantidad de casos laborales. Por eso es que muchas veces le van a notificar su audiencia, pues con mucha antelación, pero eso no significa que en algún momento al notificador se le pueda escapar el plazo y cuando usted la recibe, pues la devuelve. ¿Y por qué la va a devolver? Porque no me dé el plazo legal para ser notificado. Ahora, distinto es que cuando usted reciba la notificación, por ejemplo, le dicen que cuando recibe su noti, su audiencia es el jueves y usted quiere ir, ese es su derecho. Es decir, usted quiso llegar a celebrar esa audiencia sabiendo que el plazo no mediaba, o sea, el plazo legal no mediaba. Pero entonces usted como demandado quiso llegar. No es que después, cuando ya esté en trámite todo el proceso, usted diga, no, es que voy a plantear un amparo porque me violaron mi derecho de debido proceso. Porque usted consintió. Y eso queda grabado, queda en audio, queda en acta, que usted pues quiso celebrar la audiencia. Incluso el juez le va a indicar, el plazo legal no transcurrió, pero usted está de acuerdo en que se lleve a cabo. Este es un caso excepcional, porque la verdad nunca he escuchado que alguien haga eso. La mayoría, pues, o no se presenta o devuelve la noti, porque no media el plazo legal. Entonces, acá, prácticamente en el 335 vamos a tener, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, es decir, cumple con el 332, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Y era lo que yo les decía, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de las partes que no comparecen en tiempo sin más citarle ni oírle. En este caso, hagamos de cuenta que la parte demandada, en este caso Zenaida, no comparece. Si ella no comparece a la audiencia, y hagamos de cuenta que yo no la estoy demandando a ella como persona individual, sino como empresa, y ella es la representante legal y no llegó, se le olvidó, es decir, no comparece nadie por la entidad. Aquí, donde les indica, bajo el apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo sin más citarle y oírle, ahí coloquen ustedes el artículo 358 del Código de Trabajo, el cual nos establece que se debe dictar sentencia en 48 horas. 48 horas posterior a que se haya efectuado esa audiencia. Es decir, en esa audiencia comparece la parte actora y se lleva a cabo la audiencia, se diligencian los medios de prueba. Entonces se hace constar que la entidad no se presentó. ¿Por qué hago referencia a la entidad? Porque si yo demando a una persona individual o una persona física, esta persona tiene derecho a excusarse, pero una única vez, y es una excusa médica. Entonces hagamos de cuenta que yo sí demandé a Zenaida, pero ella se enfermó y no puede acudir a la audiencia. El día de la audiencia se lleva a cabo la audiencia y hagamos de cuenta que me aperciben de continuar el juicio en rebeldía porque ella es una persona individual.
Pero nos vamos al 336 y nos indica que las partes pueden excusarse únicamente por enfermedad. El juez aceptará la excusa una sola vez, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Si por los motivos expresados anteriormente no fuera posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse dentro de las 24 horas siguientes a las señaladas para el inicio de la audiencia. En caso de que se haya aceptado la excusa, el juez señalará nueva audiencia, la cual deberá realizarse dentro de las 72 horas siguientes a partir de la que no se realizó. En caso de que persista la causa de la excusa, las partes deben designar un mandatario para que les represente, otorgándoles facultades suficientes incluso para prestar confesión judicial cuando ésta se hubiera podido prestar en forma personal. En este caso, si el mandatario no está suficientemente enterado de los hechos, se le declara confeso. Entonces, acá, hagamos de cuenta que Zenaida no tuvo tiempo de enviar su su excusa médica. Entonces, se lleva a cabo la audiencia y nosotros anotamos en la audiencia que no se presentó. Pero ojo, que no se puede dictar la sentencia dentro de las 48 horas siguientes porque todavía hay un plazo ahí de 24 horas después de esa audiencia en la que todavía puede presentar su excusa médica. Entonces, primero, el juez va a tener que esperar 24 horas posteriores a la audiencia, si fuera una persona individual. Si se llevan a cabo esas 24 horas y no presenta excusa, entonces ahí sí nos correspondería dictar sentencia dentro de 48 horas siguientes a las 24 que ya transcurrieron porque no presentó excusa médica. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Zenaida? Sí, licenciada. Muy bien. Sí, Ahorita, jóvenes, tienen que estar prestando atención en todos los detalles porque ahorita ya estamos en el juicio ordinario laboral. Cada elemento, cada argumento es necesario que usted lo sepa. Entonces, van a dictar la sentencia dentro de 48 horas si alguna de las partes no acude a la audiencia. En este caso, también la parte actora pudiese enfermarse y no acudir. Tiene que presentar la excusa médica. ¿Cuál es el requisito esencial de la excusa médica? Primero, que lo voy a presentar a través de un memorial, pero a ese memorial yo debo adjuntar un certificado médico. El certificado médico lleva sus timbres, el colegiado activo del médico y el detalle de la enfermedad que usted posee. Por ejemplo, ¿qué pasó en pandemia? Muchas audiencias se suspendían porque las personas presentaban su excusa médica y lo que se argumentaba era que la persona tenía COVID o que estaba hospitalizada y acompañaban el informe y detalle médico, entonces tenía que reprogramarse la audiencia. Por supuesto que ante la pandemia y que todos éramos anuentes a que no era que usted tuviera un día el virus y al otro día ya estuviera perfectamente, estuviera en óptimas condiciones, sino había un lapso de tiempo en el cual usted estaba hospitalizado o estaba en cama y posterior usted ya se recuperaba. Entonces, por este principio de realidad, el principio de celeridad, el principio de objetivo, el realista, pues el juez lo que tenía que tener en cuenta es por lo menos no le iba a fijar una audiencia en 72 horas. Primero, por la agenda, pues la agenda ya está saturada. Segundo, por la enfermedad. Entonces, prácticamente las audiencias se corrían hasta por un mes. En el entendido de que pues usted se recuperara y llegara a la audiencia y se celebrara, porque el objetivo de la audiencia es escuchar a ambas partes.
Entonces, tenemos que tener presente que planteamos nuestra demanda, nos señalan día y hora para la audiencia, nos presentamos y entonces, si nos presentamos, empieza el desarrollo de la audiencia. Únicamente nos podemos excusar por una enfermedad, solo excusa médica, y por una sola vez. Si persiste en la enfermedad, hagamos de cuenta que usted le indica al juez que está en quimio radioterapia y que usted realmente no puede presentarse a esa audiencia. Cuando le señalan la siguiente audiencia, usted todavía está mal. Entonces, el código nos establece que usted debe designar un mandatario. Jesús. Si ustedes no designan un mandatario, entonces automáticamente al usted no presentarse, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Dictar la sentencia, porque entonces usted no ha comparecido a la audiencia. Así es como funciona. Luego, en el 337, que ya Gustavo nos hizo el favor de leer, ahí usted tiene que, en estos artículos que yo les estoy leyendo, lo más relevante, ustedes los van a tener que releer y con sus resaltadores de plazos ir señalando cada plazo, ¿verdad? Se señala día y hora, si en dado caso en la excusa médica, una sola vez, porque ese es prácticamente un detalle importante que se debe presentar antes de la audiencia o 24 horas después, luego que se va a señalar una audiencia 72 horas después. Entonces, esos son términos legales. En el 337, pues nos establece, como dice Gustavo, que entre la citación y la audiencia, pues eso también lo resaltan con su color de plazo, que debe mediar por lo menos 3 días. Entonces ahí prácticamente era lo que mencionaba Pablo, a eso le vamos a conocer como emplazamiento. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos presentándole o notificándole al demandado su primera resolución y la demanda detallada de lo que yo quiero. Ahora, en el 338 ya estamos situados en la primera audiencia. Entonces usted coloque ahí en el 338, primera audiencia. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición. Ahí donde está esa palabra oposición, ahí va a anotar usted el artículo 340 del Código de Trabajo y va a colocar que a esa oposición es conocida como la contestación de la demanda en sentido negativo. La contestación de la demanda en sentido negativo. ¿Qué significa esa contestación de la demanda en sentido negativo? ¿Pablo? Que uno desvirtúa los argumentos que está ofreciendo el demandado en contra de uno. Muy bien. Y Por que medio de no la estoy argumentación. muy bien. Y que no estoy de acuerdo con lo que me están solicitando, ¿verdad? Exacto. Muy bien, Pablo. Sí, porque creo que se pueden tomar dos a tres actitudes en sentido positivo, en sentido negativo, y creo que resuélvase conforme a derecho, pero es muy rara la vez que se ve que se resuelva de esa forma cuando se emplaza a alguien. Muy bien. Cuando decimos en sentido positivo, sería, pues, en este caso, el allanarme, ¿verdad? El decir, bueno, si estoy de acuerdo, puede ser total o parcialmente.
porque puedo decir, bueno, sí, efectivamente, no le pagué porque hay empresas incluso que trabajan de esa forma, en que necesitan que los demanden para que exista una resolución de un juzgado para demostrar que ya pagaron. Es un poco tardado también ese proceso, pero así lo manejan. Hay otras empresas, hay una empresa de seguridad que trabaja sus casos en mediación y solo ahí los va a resolver. Si no va a mediación, no le pagan. ¿Por qué? Porque necesitan el documento, porque si la persona viene y después me quiere demandar, yo tengo el documento donde ya le pagué frente al mediador, que es prácticamente una figura dentro de el organismo judicial. Entonces, así es como van, ya las personas ya saben más o menos, incluso hay unos que solo pagan cuando van a la inspección, porque necesitan que se levante el acta de adjudicación y se haga constar que le pagaron. Entonces, esas son prácticamente, pues, acciones que van tomando las empresas para evitar posteriores demandas. El tema es el juicio ordinario laboral, jóvenes. Entonces, ahí estamos frente a la contestación de la demanda en sentido negativo. Luego les establece la contestación de la demanda y la reconvención en su caso podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Aquí tengo a una compañera que colocó la demanda del demandante, algo así creo que colocó. La demanda del demandado, pero en este caso sería, la reconvención es prácticamente la contrademanda, ¿verdad? Yo como parte demandada voy a presentar una demanda en contra de quien me demandó. Entonces la reconvención tiene que llenar los requisitos del 332, porque al final pues es una demanda que voy a plantear. Entonces me demandaron, yo demando. Esa sería la reconvención. Entonces, jóvenes, de tarea para el miércoles, ¿qué necesito? Que ustedes continúen con la lectura de los artículos que anotamos de la fase, por lo menos la fase administrativa, volver a leerla. La fase judicial, leer los artículos. E igual de la fase ejecutiva, para que cuando estemos en la clase usted pueda plantear sus preguntas cuando yo ya vaya leyendo las partes importantes de su código. Después de que ya terminemos la explicación del juicio ordinario, vamos a realizar un esquema para que sea más fácil la estructura del juicio ordinario laboral. Ese esquema prácticamente será en una clase presencial. Todavía no estoy muy segura, no sé si ustedes saben si la siguiente semana sí tenemos clases presenciales o es hasta la siguiente que ya no tenemos clases. Es que ese tema todavía no lo tengo muy claro. Si alguien lo sabe, pues que me lo diga. Si no, pues ahí conforme yo les voy a ir indicando las fechas exactas. Porque después de Semana Santa prácticamente ya sería su segundo parcial. En el segundo parcial prácticamente ustedes tienen que estudiar todo el proceso ordinario laboral, porque aquí ya estamos ante ese juicio, ¿verdad? Que usted tiene que saber plazos, etapas, posturas, qué es lo que puedo plantear, qué no puedo plantear. Posterior a ver la fase ejecutiva, tenemos que irnos a los recursos. También tiene que saber los recursos en contra de qué caben, cuándo los planteo, cómo se resuelven. Y así es como va terminando prácticamente nuestro curso, ¿verdad? Que en sí es el juicio ordinario laboral. Gracias. Gracias, Evelyn. Entonces, jóvenes, por favor, para el miércoles, leídos y resaltados los artículos que vimos, que anotamos en la fase administrativa, fase judicial y fase ejecutiva. Se los voy a repetir. Fase administrativa del 258 al 268. Fase judicial del 332 al 373 y fase ejecutiva del 425 al 428.
¿Alguna duda? ¿No? Bueno, por favor, cuando realicen su lectura, pueden hacer una lectura rápida. Posterior, van remarcando. Después, otra lectura, marcan sus plazos. Después de otra lectura, es decir, en la cuarta lectura, ustedes pueden ir anotando dudas que surjan de esa lectura del código para que vayamos avanzando en la clase, porque el próximo día tenemos que terminar el proceso ordinario laboral hasta la fase ejecutiva. Entonces, vamos a ir un poquito más rápido porque ustedes ya tienen la lectura previa. Entonces, jóvenes, vamos a dejar hasta acá nuestra clase del día de hoy y nos vemos el día miércoles. Bendecida noche, licenciada. Gracias, Ligda, muy amable. Buenas noches, jóvenes. No tengo una pregunta. ¿Sí? Fíjese que con la